Vamos a dar inicio a nuestro foro de conservación a la distancia en nuestra sesión del mes de agosto, y vamos a darles la bienvenida a un grupo de colegas de la Coordinación de Conservación que nos van a platicar sobre los trabajos que han estado desarrollando durante ya más de un año en la conservación del monumento a Cristóbal Colón. Ha sido un trabajo, creo que muy interesante, que ha implicado muchos retos. Voy a empezar a leer unas síntesis curriculares, son bastantes, entonces leo sus síntesis y me imagino que podríamos ir ya tratando de poner la presentación. Primero quiero darle la bienvenida a Juan Manuel Rocha, espero que ya ande por allí, licenciado en Restauración por la ENCRIM. Desde 1993 es trabajador de base en la Coordinación de Conservación, donde se ha involucrado en proyectos de intervención de diversos materiales, con la participación también directa de las comunidades que lo resguardan. En 1999 pudo asistir a este curso internacional de conservación y restauración de piedra, este curso del ICROM en Venecia, y desde 2014 participó en la planeación de los eventos LATAM. Realizó la maestría en filosofía con especialidad en estética en la UNAM y ha elaborado y dirigido, supervisado proyectos de intervención de superficies pétreas en inmuebles y monumentos afectados por grafitis en la Ciudad de México. Diego Arturo Jáuregui es restaurador egresado de la ENCRIM. Denme un segundito, perdón. Cuenta con un diplomado en restauración de arte por el Centro de Conservación, realizó una estadía dirigida a la conservación de escultura metálica en la Fundación de los Hermanos Rockefeller. Desde el 2012 ha estado adscrito a la Coordinación de Conservación, realizando intervención directa de bienes muebles, así como actividades de dictámenes, supervisión y administración de proyectos, incluyendo tuvo un papel relevante como encargado administrativo en la intervención del Caballito. Sus actividades se han encaminado a la conservación de material metálico, aunque en años recientes también se han dirigido a la conservación de material pétreo afectado por vandalismo. David Vega García es también restaurador egresado del ENCRIM en 2015, ha participado en foros internacionales del INAH, trabajó en el taller de pintura de Caballete del CENCROPAM, en la restauración de la escultura metálica del Caballito, en la conservación de pintura mural en Teotihuacán, en el Museo del Carmen, y desde hace 3 años trabaja en el área de conservación histórica de la Coordinación de Conservación. Flor Irene Hernández es también egresada del ENCRIM y desde el 2017 labora como restauradora en el taller de pintura de Caballete de la Coordinación de Conservación. Tuvo una participación también allí importante en las tareas de atención al patrimonio afectado por sismos. Françoise Hachondo es licenciada en Restauración por la ENCRIM en 1987 y doctora en Historia del Arte por la Universidad Nacional Autónoma de México en 2015. Está asignada a la Coordinación de Conservación desde 1982. Ha publicado varios artículos, en particular reflexiones sobre evidencias culturales de diversos objetos, como el vestido de odalisca adquirido por el Museo Nacional de Historia, una mitra del siglo XIX, una bandera supuestamente inglesa, y del siglo XVII del Museo Nacional de Historia, ahora Museo Histórico de Acapulco, Fuerte de San Diego, y sobre la colección de objetos de la Cueva de la Candelaria. Armando Arciniega estudió química y la maestría en ciencias químicas en la UNAM. Se ha especializado en la caracterización de materiales culturales y de conservación mediante técnicas analíticas no invasivas y no destructivas, así como en el desarrollo de metodologías de aplicación, monitoreo y evaluación de tratamientos de conservación. En 2015 se incorporó a trabajar al Laboratorio Códice de esta coordinación, del cual es responsable desde 2017 y que nos consta pues que tiene una importante actividad de investigación y de difusión. Finalmente, Daniel Meléndez García está adscrito a esta Coordinación de Conservación, es maestro en Ciencias e Ingeniería de Materiales por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, es ingeniero químico por esta misma institución. Desde el 2016 se ha especializado en el estudio de bienes culturales mediante diferentes técnicas analíticas in situ y en laboratorio.
En 2019 se integró al equipo de trabajo del Laboratorio Códice de la Coordinación, donde su trabajo es realizar estudios a bienes patrimoniales mediante técnicas no invasivas y no destructivas. Apoya el desarrollo de metodologías de estudio, brinda asesoría en proyectos de conservación y participa en el estudio de envejecimiento de materiales. Muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Nos van a presentar la ponencia titulada La conservación del monumento a Cristóbal Colón, intervención de sus esculturas, estado de su pedestal y estudios realizados. Bienvenidos y les cedo el micrófono. Muchas gracias. Buenos días, espero se encuentren bien. Pues como ya les dijo Talía, les vamos a platicar acerca del estado de conservación de este monumento y algunas actividades de conservación y restauración que se han realizado en sus bienes muebles por parte de esta coordinación. El monumento, ¿sí vieron el cambio de diapositiva, perdón? Sí, Diego. Ok, está bien. El monumento Cuauhtémoc está ubicado en la intersección de Paseo de la Reforma, está ubicado, disculpen, vuelvo a empezar. El monumento a Cristóbal Colón está ubicado en la segunda glorieta de Paseo de la Reforma. La primera intención de colocar un monumento a Colón en esta avenida fue por parte de Maximiliano de Habsburgo. Sin embargo, esto nunca se concretó por problemas políticos e incluso la muerte de Maximiliano. Posteriormente, durante el gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada, un empresario, Antonio Escandón, retoma esta idea, la propone al presidente y es entonces que él se encuentra en París y busca alguien que pueda fabricar estas esculturas que coronan el monumento. El monumento no únicamente está conformado por las esculturas, sino por diversos bienes muebles. Tiene un pedestal de cantera rosa, así como un zócalo octagonal recubierto por piedra volcánica y rodeado por una reja de hierro colado y unas farolas del mismo material. Las esculturas, como les comenté, son de origen francés, fueron hechas por el escultor Charles Cordier, quien se destacó por su habilidad de representar personajes de diferentes razas. Estas ingresaron y llegaron al país a través del puerto de Veracruz. Además de las esculturas, el pedestal tiene otros elementos metálicos adosados que consisten fundamentalmente en relieves y placas conmemorativas que decoran sus cuatro caras. En cuanto a las esculturas, estas son de gran formato y están realizadas por la técnica de la cera perdida, son huecas, y la técnica de fundición a la cera perdida son huecas y están armadas en varias partes. Aquí podemos ver imágenes de algunos de los elementos metálicos que están adosados a este pedestal. Pueden ver detalles de estos relieves que se encuentran ubicados en los paramentos del mismo, así como de la reja, la cual seguramente también es de origen europeo. Sin embargo, no hemos encontrado en este momento documentación al respecto. Ahora Juan Manuel les va a hablar un poco acerca de la piedra, del material pétreo de este monumento. Hola, ¿me escuchan? Sí, muy bien, Juan Manuel. Sí, ok. Bueno, como dijo Diego, nuestra teoría, y justo es solo una teoría porque no hemos terminado pues todas las etapas de investigación, pero es que el monumento pues se trajo en partes de Francia
Y en el caso de la piedra, bueno, ya estamos viendo muestras y demás, pero al menos los datos que tenemos ahora, que vienen de la bibliografía y de algunas fichas que hemos visto en diversos archivos, la piedra es muy, muy interesante porque al menos yo personalmente no he visto otro ejemplo aquí en México de esta piedra, que es conocida como piedra rosa de... En español es los Vosgos, en francés es Bosgue. Bueno, Mari Carmen o François me perdonarán mi muy mal francés, pero en español es la cadena de los Vosgos, que es una cadena montañosa muy famosa en Francia, justo por este color tan particular, que es un rosa, yo diría aquí en México como un rosa mamey, y que, bueno, finalmente estéticamente es muy atractivo, sobre todo por el contraste, y aquí sí hablo en pasado, pues que se debió haber tenido en el momento en que se inauguró este monumento, el contraste de este rosa tan atractivo con lo oscuro de las esculturas. Desafortunadamente, bueno, es una arenisca, que es, como todos sabemos, es un tipo de piedra sedimentaria que, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, con la contaminación atmosférica que no solamente hemos tenido en México, sino en general en todas las grandes urbes, este tipo de piedra pues sufre una serie de daños muy, muy, muy graves, entre ellos una pérdida progresiva del material. Aquí podemos ver claramente cómo ciertos elementos están ya casi perdidos. Pero además, otro rasgo muy importante de deterioro son las intervenciones que se han ido acumulando a lo largo del tiempo, como para subsanar digamos, pues voy a usar esta palabra, como deslave, no es la adecuada, pero bueno, se van dejando muchos espacios de material pétreo ya expuestos, entonces se tiende no solamente como a aplicar un recubrimiento de sacrificio, lo que hoy llamaríamos como recubrimiento de sacrificio, sino que se van aplicando lechadas, resanes, una serie de masillas, bueno, desde cemento duco, todo el catálogo, digamos, que se fue dando de polímeros más o menos desde los 70s hasta la fecha, pues están presentes aquí. Entonces, realmente lo que nosotros vemos ahora, pues es poco de la superficie original, porque además este tipo de materiales en muchos casos han sido pintados o se ha tratado de igualar este color. Entonces, esto ya está pues bastante alterado. Un poco dándoles, digamos, adelantos de la propuesta, pues justamente tendremos que diseñar ya un criterio homogéneo, desde luego eliminando todo este tipo de materiales para rescatar este color tan particular de este tipo de piedra y bueno, recobrar un poco la imagen total del monumento, ¿no? ¿Seguimos, Diego? Ok, aquí tenemos ya acercamiento de esto que acabo de decir. En la fotografía izquierda podemos ver cómo, bueno, ya hay un exceso, por decirlo así, de intervención, es decir, de material que tenemos de todo tipo de material, les digo, desde resinas sintéticas hasta pues cal y arena y un poquillo de cemento por ahí, cemento blanco. Ahora, la última intervención que fue más o menos en la primera década de este siglo, ¿qué sucede? Que se colocó de una manera, entre comillas, más respetuosa, una argamasa básicamente de cal, arena, quizá por allí algún elemento puzolánico como tesontle, se coloreó superficialmente y bueno, lo que tenemos en tantos otros monumentos aquí en la ciudad es que si no se colorea la totalidad de la pasta, pues obviamente después de una época de lluvias lo que tenemos es estos blancos que ya crean una interferencia bastante negativa, otra vez, en la tonalidad del monumento. Y del lado derecho tenemos, bueno, un poco de muestra, ¿no? Del deterioro que sufre ya el material original.
Y podemos ver inclusive que esto pues lo hemos hecho a través de bibliografía, porque todavía no nos contactamos con gente. Bueno, yo ya le comenté a Valeria a ver si ella puede ayudarme pues para ver si hay algún restaurador allá en Francia para que podamos tener diálogo y que nos pueda dar información ya específicamente sobre el tipo de deterioro de esta piedra, porque, bueno, es interesante ver cómo tenemos caracolitos, tenemos algún tipo de material que nos indica que esto fue en algún momento, pues, estaba debajo del mar y, bueno, pues con todas estos cambios geológicos que son a veces difíciles de comprender porque pues suceden a través de millones de años, pero bueno, es algo que también le da como mucho interés a este proyecto. Les vuelvo a comentar, estamos en proceso y bueno, también un poco los tiempos institucionales no nos permiten avanzar por obvias razones, pero básicamente en eso vamos. ¿Seguimos, Diego? Aquí, bueno, aquí tenemos una vista desde arriba y podemos ver, ahora estamos justo teniendo la oportunidad de estudiarlo con más profundidad sobre, bueno, ahora cerca del sistema constructivo, porque ya no están las esculturas, entonces, bueno, junto con, obviamente, otros profesionales, también con monumentos, estamos viendo el sistema constructivo y les vuelvo a repetir, la teoría de que fue traído en partes desde Francia, pues, la estamos comprobando, ¿no? Literalmente se trajo como un juguete para armar aquí y con algunos añadidos o quizá algunas, por decirlo así, trampitas que se hicieron en el momento. Tiene como base algo que le llaman los arquitectos un muro limosnero. ¿Qué quiere decir esto? Que se traen, esto nos hace suponer que fue hecho con mucha prisa porque se trae, bueno, lodo, se trae o diferentes tipos de argamasa, ¿no? Y pues se agarra lo que se tiene. Entonces encontramos desde fragmentos de tezontle, tenemos piedra de río y demás, porque se fue haciendo como una especie de mojoncito, por decirlo así, y se fueron agregando estas partes que ya estaban perfiladas, se fueron agregando y lo que tenemos ahora pues es un montoncito allí de material diverso, ¿no? ¿Seguimos? Bueno, aquí tenemos claramente que esto sí es bien interesante y también, Diego, si tú quieres comentar algo, que es cómo puede cambiar el diseño original de un monumento, ¿cómo lo podemos cambiar para que corresponda a la nueva utilización, en este caso, de una vía como fue Reforma? Aquí, bueno, lo que hemos discutido y hemos hablado mucho tras pasillo, porque realmente sí creo que es algo muy importante que tenemos que considerar en este tipo de monumentos, es que finalmente su entorno, en este caso, es pues quizá la avenida más importante de la Ciudad de México, al menos históricamente hablando, y fue concebido como un paseo de la Reforma, entonces era una ciudad que se caminaba. Esto es importante tomarlo en cuenta porque si vemos el diseño en la primera fotografía, es decir, tenía una rejita, tenía un juego de escalones, tenía una plataforma específica que te permitía acercarte al monumento y admirarlo, ¿no? En todos sus ángulos, de una manera particular, ¿no? Que, vamos, el diseño fue realizado para esto. Vemos también cómo la dimensión del monumento no se pierde con la dimensión de los elementos que están alrededor. Aquí, pues, como vemos, todavía no había muchas casas, que es lo primero que hubo. Ahora ya hay edificios gigantescos, como el de la derecha, que más o menos por el anuncio que está a la derecha, yo creo, no tenemos el dato en muchas fotografías no tenemos el dato de la fecha, pero yo creo que por el anuncio que está en la derecha es una estética muy de los 40, ya es de los años 40, y vemos cómo tenemos el monumento ya completamente perdido en este ángulo por el edificio que está en el fondo, ¿no? Y luego ya esto va cambiando hasta que tenemos en la última fotografía algo que, bueno, nos recuerda, y Diego pues también se debe acordar,
que se discutió mucho en el Caballito. Realmente, si lo comparan con la función de la primera fotografía, donde tú cómodamente podías cruzar la calle y admirar el monumento, ahora ya no se puede, o es muy difícil, porque pues tienes que estar, ahora que hemos estado yendo, pues finalmente ves que tienes que voltear para 1000 lados y poder acercarte al monumento. Entonces, la función ya de este Paseo de la Reforma queda completamente trastocada. Ahora es una avenida, sigue siendo hermosa, sigue siendo muy atractiva, pero ya es difícil caminar por ella y acercarte a los monumentos, porque tienes que cruzar 2 o 3 vías allí que muchas veces te complica el acceso al monumento. Y entonces esto es algo, desde luego, que en una propuesta de intervención, pues tenemos que considerar justo para decidir cómo adecuamos el diseño original del monumento pues a los problemas que tenemos ahora para acceder a él, ¿no? Entonces, bueno, son como 4 fotografías que nos dan una idea de cómo ha ido evolucionando el monumento dentro de la evolución general del contexto, que en este caso, pues, es complicado, ¿no? Porque es un contexto urbano. Claro, también otra cosa, como les dice Juan Manuel, pues ya quedó el monumento incluido en medio de las vialidades donde pasan los automóviles, entonces es muy difícil acceder a él. Asimismo, pues por todo el vandalismo que ha habido en épocas recientes hacia estos monumentos que están en esta avenida, porque recordemos que es una vía a través de la cual todas las marchas que existen, o muchas de las marchas, si no es que todas, no lo sé, atraviesan por esa vía para llegar a Palacio Nacional y al Zócalo. Entonces, en ese camino, pues van afectando todos estos bienes patrimoniales que pasan, que están en el camino, incluido el monumento. Como parte de estas acciones de protección, pues se han envallado. Ahora los hemos observado envallados durante largos periodos de tiempo estos monumentos. También recordemos que en octubre del año pasado se retiraron las esculturas para su protección y para someterlas a un proceso de restauración. Y asimismo es muy complicado el entorno inmediato, porque ahora, como está oculto entre todas estas jardineras y árboles que tiene alrededor, es refugio para muchas personas en situación de calle. Juan, no sé si tú quieres comentarles algo. Solo agregar justamente, bueno, que el que sea también resguardo de personas en situación de calle es un elemento más que pues no permite que se visite, ¿no? La verdad es que, porque de hecho a nosotros nos ha pasado, tú te acercas y pues se te acercan y te piden dinero y demás, y esto pues a muchas personas, ya no digan a los turistas, digo, no, porque esto es como mucho más amplio, es algo que se tendría que discutir mucho, pero lo que vamos a tratar aquí es que es difícil tanto para personas de la ciudad como para extranjeros acercarse, y bueno, desde luego con esta valla que está allí. Y solamente decir algo que lo que pasa es que un poco dividí la exposición con la otra para no estar repitiendo, porque también es un poco el mismo problema, el problema de las pintas, ¿no? En este caso, en la última intervención que también Diego y yo supervisamos, pues justamente vimos que las pintas que se colocaron ya provocaban un daño bastante acusado en esta piedra que, como vuelvo a repetir, es muy frágil, ¿no? Es decir, ya muchas veces pues tenemos, o quizá vamos a tener que negociar ya en el dejar algunos residuos de pintura, tratando de conservar la materia constitutiva, porque realmente les digo, bueno, yo les diría, pues ahí está el monumento y pueden irlo a ver y comprobarlo, no está tan fácil, pero realmente ya vemos una pérdida de material bastante grave.
Y bueno, Diego, si quieres hablarles un poco sí. de esta parte. En octubre del año pasado hubo una convocatoria en redes sociales para derribar la estatua. En este sentido, y también en miras a una restauración de estas esculturas, fue que el instituto intervino específicamente a través de la coordinación para llevar a cabo la restauración y también la salvaguarda de estos bienes, que ahora se encuentran en instalaciones del instituto para su protección. Y también están siendo sometidos a una intervención que les vamos a platicar un poquito más adelante. ¿Puedo comentar algo? Sí, claro, Juan. Rápido. Inclusive esta ilustración del lado derecho, encontramos en redes sociales cómo se han difundido literalmente instructivos para tirar estatuas. Así se las ponemos. O sea, viene ya como por pasos, ¿no? Tú cómo puedes derribarla y digo, por allá andan volando, nada más. Sí. Bueno, pues aquí vemos una ejemplificación de estos actos que han afectado este tipo de bienes en fechas recientes. A pesar de que tienen las vallas, muchas veces los grupos que acuden pues brincan estas barreras y pues causan un gran número de grafitis. Este es un ejemplo del tipo de afectación que ha llegado a tener el monumento. Cuando las esculturas se fueron trasladadas por el instituto para protegerlas, este es el estado en que se encontraban las piezas, como las pueden ver ahí, estaban totalmente cubiertas por grafitis y también el pedestal. Esa imagen del pedestal es del año 2019, cuando ya después una restauradora que se llama Mariana Grediaga lo limpió, pero es solo para ejemplificarles esta dinámica de deterioro a la que están expuestos. Y también considerando que muchos de estos daños ya son irreversibles por la porosidad del material y por el estado de conservación de la piedra, como les comentaba Juan Manuel. Perdón, estoy aquí. Ya, ahora está François nos va a platicar un poquito quiénes son estos frailes que están representados en el monumento a Cuauhtémoc, a Colón, y que lo acompañan. François, ¿andas por ahí? Yo vi que estaba conectada hace ratito. No, claro. Aquí estoy. Ahí está. Ya. Perdón, gracias, Diego, y voy a leer para poder ser más ágil en todo lo que tengo que decir, que no es tampoco muchísimo, no crean. Bueno, para empezar, sí hago hincapié sobre la problemática que ha tenido este grupo escultórico desde el principio. El grupo escultórico comenzó a ser motivo de controversia desde su colocación en 1877 en Paseo de la Reforma, por cierto, como lo había sugerido Maximiliano. El diferendo consistió en que, ya aprobado el proyecto del arquitecto mexicano Ramón Rodríguez Arangoiti, formado en Europa, al final lo ejecutaría un francés, el escultor Charles Cordier, siendo el mismo comanditario Arturo Escandón, que ya se había retirado a Francia. Desde entonces, sobre todo a partir de 1992, en ocasión del festejo de los 500 años del descubrimiento de América, o Día de la Raza, la efigie de Colón será cuestionada y vilipendiada por cuantos en adelante manifiestan por derechos de los pueblos indios. Aunque aquí en esta foto las pintas que ven, que son en su mayoría pintura plateada, son pintas de un anónimo que firma ZO, aquí se ve en la tercera foto, o Sombra, dedicado a taguear sitios urbanos desde hace varios años. Vamos a ver, bueno, vemos a primera vista que el grupo de 4 frailes son 2 franciscanos y 2
dominicos. El primero, ahí donde dice 1, enfrente, el franciscano sostiene un cuadrante y sobre sus rodillas una hoja con el dibujo de una estrella de múltiples vértices, que señala con un dedo. La estrella polar y el antiguo instrumento de medición son los atributos del astrónomo y del marino, en este caso, del fraile Antonio de Marchena del monasterio de la Rábida, llamado allí el Estrellero por su afición a la astronomía. Fue en aquel convento franciscano de Palos de la Frontera, en la provincia de Alusa, donde el navegante recibió el apoyo anímico de fray Juan Pérez y la mediación de fray Antonio ante los reyes católicos y la marinería de Puerto de Palos. El segundo, por cierto, iban así acomodados alrededor de Cristóbal Colón en el Paseo de la Reforma. El segundo, el dominico ha sido identificado como fray Bartolomé de las Casas, preparándose para escribir, dice en Wikipedia. Pero, si bien el dedo señala, no sostiene una pluma. El libro abierto en su regazo lleva encima la inscripción Incipit Liber Génesis, empieza el libro del Génesis, inicio del Antiguo Testamento, texto pilar para los primeros predicadores. Su brevísima relación de la destrucción de las Indias recusaba las secuelas de la conquista española en los indígenas de América. La obra contribuiría a que el emperador Carlos V promulgara las leyes nuevas que les garantizaran derechos a los nativos. Por otro lado, su historia de las Indias inicia con el panegírico del descubrimiento del nuevo continente y de su descubridor. Ambas personalidades coincidieron en vida entre la familia del fraile y las largas estancias del navegador en Sevilla, ciudad natal del padre Bartolomé de las Casas. El tercero, el báculo y el capelo o sombrero de ala ancha a un lado y a los pies del dominico fray Diego de Deza y Tavera, no se ve aquí muy bien, pero bueno, son el uno, el del obispo y arzobispo, que en efecto fue de Sevilla, y el otro, el modesto galero cardenalicio, derivado del sombrero de los peregrinos, y que a partir del siglo XIV figuraría en la heráldica del clero en lugar de la mitra. El religioso tiene en su regazo un legado en blanco, los documentos que habrían de ser escritos y dirigidos a los reyes a favor del almirante, se supone. El cuarto religioso o segundo franciscano es un fraile anciano al que se arrima un niño entregado a la fe. El religioso tiene ajustada a su cinturón una disciplina, la del aprendizaje, más que en este contexto la del flagelo. Se le ha querido identificar como fray Pedro de Gante, evangelizador de los indígenas, así dice en Wikipedia y demás fuentes. El retrato, bueno, aquí sí vemos en este resumen la colocación de los frailes, el frente es donde mira Cristóbal Colón, y vemos también, bueno, aquí el capelo que decíamos, el sombrero de ala ancha y el báculo de fray Diego de Deza y en España. Y aquí vemos un cuadrante y un compás que vamos a explicar un poquito más después. Siguiente. Bueno, está bien. Para empezar, las referencias que identifican a los frailes del grupo no son precisas, desde la ficha de registro de monumentos históricos del Instituto a Wikipedia o en la biografía del propio donador, en particular apellidos y nombres deformados o combinados cuando se trata de los dos frailes españoles poco familiares aquí en México. En sus correspondientes esculturas son reconocibles no solo por sus atributos, como hemos mencionado, fray Antonio de Marchena y el profesor y consejero real Diego de Deza, ambos a su manera protectores de Cristóbal Colón. Sin duda, reconocemos también el reformador social en Nueva España, fray Bartolomé de las Casas, uno de los primeros colonos de América. Bueno, era el anterior, Diego, para que se vea a fray Bartolomé. Sí, aquí, y bueno, pasamos a la siguiente. No se reconoce ni a fray Pedro de Gante, ni a fray Toribio Benavente, apodado Motolinía por los nahuas, uno de los 12 misioneros arribados a la Nueva España en 1524, mencionado también como uno de los retratados en otra fuente. Ambos longevos, sí, pero al parecer no se les tiene figurados como ancianos.
por lo que es posible que este franciscano del grupo haya sido tratado como alegoría del misionero protector, enseñante y evangelizador. Pasamos a la siguiente, donde vamos a ver cómo hay una transformación y también faltantes de algunos atributos con el paso del tiempo. El compás del que hemos hablado, bueno, el compás de cuarto de círculo exactamente, que hemos visto en la imagen anterior, hoy es un compás seccionado, con el tiempo vuelto cuadrante, como he enseñado también un ejemplar a la izquierda de él. Aunque tampoco tiene, pero en la escultura, tampoco tiene la forma estricta del instrumento náutico. Entonces, más bien, era originalmente un compás de cuarto de círculo. En la obra están las huellas del desprendimiento de las dos puntas, porque fui a ver y sí, efectivamente. Bueno, luego hay la pluma en mano del influyente fray Diego de Deza, con evidencia de, bueno, entonces, eso también es otro elemento, porque aquí vemos esta proeminencia, y finalmente sí es una pluma que traía este fraile, con evidencia, bueno, este fraile obispo, del faltante en huella metálica dejado en la mano, esto a la observación del restaurador, eso lo hemos visto también, allí con las piezas al frente, bueno, la observación de los que están trabajando allí. Luego, la siguiente, vemos que que el fraile anciano tenía una cruz en su mano, y efectivamente también está la evidencia del faltante de la huella metálica dejada en la mano, a la observación del restaurador también, del especialista. Bueno, pues solamente es eso lo que quería señalar. Gracias. Gracias, François. Sí. Y ahora me gustaría comentarles que si bien el monumento en general no ha sido en este momento sometido a tratamientos de conservación y restauración, las únicas partes que han sido objeto de estos tratamientos son las esculturas desde su ingreso aquí a instalaciones del instituto en el año pasado. Ahora David Vega y Irene Flores nos van a compartir un poco los tratamientos que se han estado haciendo en estas piezas. Bueno, el primer procedimiento de intervención de las esculturas fue el desmontaje. Para eso se solicitó apoyo a un contratista para poderlas desmontar. El procedimiento se llevó casi todo un día, y en la madrugada de ese mismo día. Obviamente todo fue con mucha premura por la situación en la que se había solicitado que el día 12 se fueran a derribar. Entonces, desde el día 8 ya se estaban haciendo los procedimientos para el desmontaje. Obviamente, pues, al ser esculturas de gran formato, fue necesario el uso de grúas, de una pluma para poder levantar las esculturas, obviamente previo a un embalaje sencillo para solo que no se lastimaran las piezas. Y pues ya es la que sigue, Dieguito. Y pues ya, el traslado pues fue sobre igual, con las piezas lo más estabilizadas posible, en lo posible, sobre trailers que las trasladaron hasta la coordinación. La que sigue, Dieguito. Y bueno, ya estando acá, se tuvo que hacer una adecuación del espacio debido a que, pues, obviamente no tenemos en los talleres de la coordinación un espacio específico como para esculturas de gran formato como estas metálicas. Y pues se tuvo que hacer en el estacionamiento. En el lado izquierdo, pues se observa como fue todo de improviso, además por cuestiones pues presupuestales, pues tampoco había un financiamiento para dar una estructura pues más especializada, ¿no? Que ahora ya tenemos, pero que en ese momento pues se tuvo que solucionar con lo que teníamos en la coordinación. La que sigue, Dieguito.
Bueno, la que sigue. Vamos a ver los procesos. Dentro de los primeros procesos que se llevaron a cabo fue la toma de fotografías por parte de Julio Perdón, Broniman. David, ¿no está corriendo la diapositivas? O no sé si ustedes sí. A ver. Sí, ya. Gracias, perdón. Ok. Y entonces el primer procedimiento fue... ¿Ya está corriendo? Perdón, ¿ya está corriendo? Sí, Diego. Sí, perdón, creo que el problema era yo. Perdón, perdón. Ok, perdón. Bueno, el primer proceso, pues obviamente, como todos sabemos en esta área de restauración, pues es el registro, que es lo más importante para poder determinar y poder cuantificar, tanto para cuestiones presupuestales o incluso para ver procedimientos y cerciorarnos de todo el procedimiento. Pues se hizo el registro fotográfico con apoyo de Julio Broniman y aparte con apoyo de un servidor, junto con el apoyo también de Cristian Chávez, quien nos está haciendo las partes gráficas. Y pues obviamente pues estábamos registrando todo lo que tenía que ver con las alteraciones sobre superficie, que tiene que ver con las pintas, los grafitis, algunos puntos de corrosión que no tienen que ver con los productos de corrosión naturales del bronce, que son más bien algunos sistemas de sujeción de hierro. Y bueno, se hizo todo este registro de zonas con capas de protección, etcétera, etcétera, y todo esto con miras para ver la evolución del proceso de conservación. La que sigue. Sí. Perdón, David, ahí me gustaría puntualizar dos cosas. También en este registro fotográfico nos estuvo apoyando el área de difusión a través de Maru y a través de Oscar, quienes nos han acompañado periódicamente a la toma de fotografías de los procesos que venimos realizando, y también señalarles que sobre todo en el proceso de el desmontaje y traslado de las esculturas, se llevó a cabo por Salvador Mirabete Barrios y se hizo bajo la supervisión cercana de Mari Carmen y de Ana directamente. Ya, perdón. La que sigue. Bueno, primero realizamos una limpieza mecánica superficial, después se realizaron pruebas de limpieza para determinar con qué disolventes eliminaríamos las pintas. Decidimos que lo haríamos con acetona y dimetilformamida aplicadas con hisopo y torunta de algodón. Esto se realizó en el primer trimestre del 2021. Posteriormente, se realizó una limpieza acuosa en la totalidad de la superficie de las esculturas porque había depósitos de suciedad que no logramos eliminar en la primera limpieza. Para esto utilizamos acción mecánica, bisturí, cepillos de nylon y brochuelos de fibras naturales y utilizamos un tensoactivo no iónico al 1% en agua. Posteriormente dimos un enjuague a las esculturas para no dejar restos de este tensoactivo. Ahora estamos en la eliminación de intervenciones anteriores, estamos retirando capas de cera capa de ceras y barnices envejecidos que fueron colocados en la obra con fines para su conservación. Y esto lo estamos haciendo con un gel de carboximetilcelulosa y una mezcla de disolventes orgánicos entre hidrocarburos aromáticos, alifáticos, cetonas y glicoéteres. Este gel lo aplicamos y lo dejamos actuar más o menos 20 minutos o más. Y es importante decir que colocamos un plástico emplayando las áreas, como en esta foto donde está el arquitecto Cristian, para que el gel actúe con mayor eficacia y poder retirar las capas, que son en algunas áreas de grosor muy considerable, en otras no. Es muy variable, entonces tenemos que estar variando el tiempo de acción del gel para que se pueda reblandecer el material. Posteriormente damos un enjuague con agua para eliminar los restos de carboximetilcelulosa que no queden en la superficie metálica. Actualmente hemos liberado 2 esculturas y 2 más están en proceso. También el restaurador David Vega ha hecho aplicación puntual de pátina artificial con el fin de homogeneizar la apariencia de las esculturas, porque hay algunos escurrimientos que brincan mucho a la vista. Entonces se han estado haciendo esa aplicación puntual y se ha eliminado productos de corrosión.
Así es. Me están indicando que nos apresuremos un poco, ya que hay una presentación que todavía va después. Ahora muchas gracias, Irene y Vega. Ahora pasamos a la parte de los análisis instrumentales que se han realizado en las piezas a cargo del Laboratorio Códice. Les doy la palabra a Daniel y Armando. Hola, muchas gracias, Diego. Sí, en este caso voy a presentar solamente yo. Y bueno, me iré un poquito rápido. La siguiente, por favor, Diego. Sí. Sí. Bueno, el análisis que se llevó a cabo en cada una de las obras, las 5 esculturas, fue mediante una metodología basada en fluorescencia de rayos X para conocer, pues, los tipos de aleaciones que conforman cada una de las secciones de cada escultura. Como bien lo mencionó Diego, cada escultura está conformada por diferentes partes y el objetivo con esta técnica era corroborar que cada una de las partes correspondiera a un mismo tipo de aleación. Se hicieron también análisis para conocer los productos de corrosión mediante espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier y a la vez se confirmó por un test de sales de tiras reactivas a la presencia de cloruros y sulfatos. La siguiente, Diego, por favor. Bien, en este caso no les voy a hablar de las 5 esculturas, sino me voy a enfocar específicamente a la escultura de Colón por cuestiones de tiempo. Y bueno, en esta escultura hemos podido analizar 9 zonas, las cuales hicieron mediciones por duplicado de fluorescencia de rayos X, y los resultados nos arrojan tres tipos de aleaciones, la CDA 929, la CDA 937 y la CDA 932. Estos 3 tipos de aleaciones corresponden a aleaciones de cobre, en este caso son bronces, y puedes poner la siguiente, Diego. Las diferencias que hemos notado son principales diferencias en los porcentajes en pesos de zinc. La siguiente, Diego. Y diferencias en los porcentajes de peso en plomo. Esto lo asociamos principalmente, o se lo podemos asociar a los procesos de fundición al momento de realizar cada una de las secciones. Ahora sí, la siguiente, Diego. Para el caso de los productos de corrosión, las tomas de muestras estuvieron a cargo de el restaurador Diego Jauregui y David Vega. Ellos nos proporcionaron 4 muestras, las cuales pueden ver en las micrografías de la derecha, 2 de color verde y 2 de una tonalidad más oscura, yendo un poco al negro. La siguiente, Diego. Y bueno, por análisis de espectroscopía infrarroja hemos detectado algunas bandas características de algunos productos de corrosión, como son justamente las bandas de los enlaces, de las vibraciones correspondientes a los enlaces carbono-oxígeno, los cuales pueden estar o pueden ser inferencia de... Ay, perdón, Daniel, te perdimos ahí, como que sí, se silenció tu micrófono. Ah, fue su micrófono, creo. Ya. Nos contabas de los productos de corrosión que identificaban con estas bandas de carbono-oxígeno. Está cerrado tu micrófono. Creo que otra vez está cerrado, Daniel, tu micrófono. Listo, perdón. Sí. ¿Ya me escuchan? Sí, ya. Ya, bueno. Sí, bandas de cobre-oxígeno que podemos inferir con ello presencia de óxidos como cuprita o tenorita. También tenemos bandas relacionadas a las frecuencias de flexión de los enlaces cobre, oxígeno, hidrógeno, que pueden indicar algunos productos como la atacamita o malaquita, entre otros. Frecuencias de vibración debidas a sulfatos, que de igual forma pueden estar en algunas estructuras como la brochantita o la antlerita, por mencionar solo algunos. Y bueno, también alguna banda muy poco intensa o de intensidades bajas a la presencia de carbonatos, como puede ser la malaquita, y enlaces de tensión o bandas de tensión del enlace oxígeno-hidrógeno que están, bueno, estos enlaces están presentes en cada una de las estructuras que les he venido contando. La siguiente, Diego, por favor. Para el caso de los recubrimientos, en este caso, para esta escultura específicamente, tenemos 2 muestras, las cuales los espectros de cada una fueron contrarrestados con los espectros de la base de datos que existe en coordinación, y
En ellas podemos ver que los espectros corresponden a cera de abeja, las cuales tienen enlaces carbono-hidrógeno. Estas vibraciones de carbono-hidrógeno corresponden a vibraciones de tensión y vibraciones de fricción, y enlaces del grupo de carbonilo, y por último los correspondientes a los enlaces de tensión de carbono-hidrógeno. Y creo que esto sería todo por nuestra parte. No sé si hay algo más. Muchas gracias, Daniel, por toda esta información que nos dan respecto a los materiales constitutivos y de alteración de las esculturas. Y finalmente, agradecer a toda la gente que ha colaborado en este proyecto, el equipo de restauración, la gente que nos ha apoyado, que forma parte de esta coordinación, o incluso algunos externos. Muchas gracias a todos. Y ahora vamos a, no sé cuál es la dinámica, Talía, oriéntame. Sí, Diego, pues ahorita ya empiezan a levantar las manos y haremos allí algunas preguntas. Si quieres, tú y yo podemos allí ir viendo y dando palabra. Mari Carmen es la primera, bueno, ya vieron allí que hay unos primeros aplausos, pero Mari Carmen quiere participar, y después, si quieres, vamos viendo en el chat y quién levanta su mano para preguntar. Adelante, Mari Carmen. Muchas gracias, Talía. Pues muchas gracias a todo el equipo que acaba de presentar. Es un ejemplo perfecto del trabajo interdisciplinario y del trabajo que se hace en la coordinación. Es un trabajo serio, ¿no?, en donde participan restauradores, también investigadores, y desde el punto de vista tanto de ciencia aplicada como de conocimientos históricos, como nos lo mostró la propia Françoise. Por otro lado, pues sí, es una responsabilidad fuerte el que nos hayan convocado al resguardo y conservación de este bien cultural, pues que sabemos todos que actualmente está en una situación, pues de una discusión en el espacio político. Sin embargo, al final del día, para la coordinación de conservación, pues es nuestra misión es la conservación de los bienes culturales. Entonces, vuelvo a agradecer el apoyo y la participación de todos los que están ahorita mencionados en este listado. Pues ya, Talía, para no quitar más tiempo. Muchas gracias, Mari Carmen. Pues, bueno, yo quiero pedirles primero una disculpa porque los tuve que apresurar con el tiempo. Saben que tenemos después otra presentación, pero la verdad es que cada una de las secciones que nos fueron allí presentando, ¿no? Creo que el proyecto tiene una serie de líneas de trabajo sumamente interesantes que cada una da como para que tuviéramos una presentación exclusiva sobre el tema del contexto histórico que Juan Manuel I nos expuso, ¿no? Es interesantísimo también estas hipótesis que estaban planteando sobre el tema de la técnica de manufactura, sobre cómo se construyó. La verdad es que es bien interesante el tema de la piedra, ¿no? Como los deterioros que tiene. Así la parte también como iconográfica de las esculturas, creo que es un trabajo muy interesante de trabajo de distintas disciplinas, ¿no? Y bueno, yo los felicito, creo que es además, bueno, los felicito porque están, o sea, es un proyecto que cuánto tiempo tienen, ¿no? O sea, se ha generado muchísima información en muy poco tiempo, además con circunstancias, pues difíciles, ¿no? Todo el proyecto, pues, se desarrolla en medio de la pandemia, ¿no? Entonces, creo que, sin duda, se irán generando también otros espacios, porque es mucha la información que ahorita han estado recabando, y es como un primer, ¿no? Un primer acercamiento a los planteamientos que con la información que hay ahorita, y además en medio del trabajo que se tiene que seguir desarrollando, pues se están haciendo, ¿no? Entonces, pues el trabajo que han realizado, pues es realmente meritorio. Hay en el chat, hay allí bastantes felicitaciones
Sí, Quería María. agregar nada más esto que acabas de decir, la pandemia. De hecho, ustedes pueden ver como chicos que han estado abocados a un trabajo en otros de los laboratorios de conservación de la coordinación, pues también se han unido a este proceso, lo cual se les agradece particularmente. Además, se ve la versatilidad que se tiene para el trabajo, sobre todo gracias a la formación que muchos de nosotros tenemos, pues como licenciados, que tenemos conocimiento de diferentes materiales y que nos podemos aplicar, a pesar de que a veces nuestra línea de trabajo ha sido una, pues con los sismos ya lo vimos, en esta situación de pandemia, pues todos hemos cooperado, entonces eso se agradece particularmente. Así es. Gracias. Titina, Perla, Ricardo, Nazaina, Jennifer, Carmen Noval, Alejandra Burillón, Gabriela Peláez, escriben, no me voy a detener a leerlo porque les pediría a ustedes, por favor, que revisen el chat, pues tienen allí, sobre todo, felicitaciones, ¿no? Hay algunas preguntas que esas sí las voy a leer. Gabriela Peláez, gracias a todos los ponentes por explicar estos trabajos. Por lo que han mencionado, el proyecto sigue en curso, ¿cierto? ¿Qué alcance tiene el proyecto? ¿Hay más etapas? Y después añade, Gabriela, de una vez para que contesten todas las preguntas, en el proyecto de investigación para generar la propuesta de conservación integral y factible, ¿están considerando la participación de otras disciplinas como diseñadores de los asentamientos humanos, urbanistas, arquitectos e ingenieros civiles, entre otros? Dejo allí la pregunta, adelante. Perdón, lo de las etapas lo voy a tener que contestar yo, porque eso pues ni ellos mismos ahorita lo saben con toda claridad. La realidad es que pues el compromiso era el conservar el conjunto escultórico metálico hasta ahorita. Ahora nos han convocado también para ver el monumento, el pedestal, ¿no? Lo que es la parte de piedra que expuso Juan Manuel, y esto ahorita está en un proceso pues, de decisión y de espera a ver qué es lo que vamos a continuar haciendo. Pero en principio la idea es darle también conservación y seguridad a todo el elemento en piedra. Así es, y en cuanto a las esculturas, se espera que estén terminadas en la primera mitad del próximo año. Y ya la otra interrogante será como el destino final que tendrán ya después todas estas piezas, ¿no? Claro, claro. Jennifer dice, los felicita, ¿no? Y les agradece por mostrar todo el trabajo interdisciplinario vertido en el proyecto y les pregunta si en algún momento esta información se hará pública. Pues yo creo que sí, nosotros estamos documentando, vamos a hacer un informe como corresponde y al menos estará disponible, supongo que en el archivo de esta coordinación. Ahora, ya que es un puede resultar llamativo para el público en general, supongo que se harán algún tipo de artículos o otras actividades pláticas de divulgación de todo lo que se está haciendo para dar un poquito de difusión a todo este trabajo. De hecho, yo les recordaría a todos ustedes, no nada más a quienes están presentando, que toda esta información a veces se nos queda en algunos casos, no siempre, en el olvido. O sea, sí hay que publicarlo, sí hay que hablar sobre el tema y además también pues, ustedes saben perfectamente que hay concursos en donde si ustedes requieren o quieren participar, siempre, o sea, sintámonos en la libertad, a pesar de que es una información pues, que ha tenido que ser tratada con ciertos cuidados, en que obviamente se está haciendo investigación de primera, ¿no? Así es. Muchas gracias, Mari Carmen. Y bueno, como lo comentó también Diego, ha habido participación del área de comunicación y enlace que han ido a hacer algunos registros y sobre todo, bueno, la idea sí es cuando se considere pertinente, pues empezar a hacer cápsulas, ¿no? Notas informativas para ir pues compartiendo con la población los avances que se van desarrollando en la intervención del monumento.
Berta los felicita por su trabajo, por el análisis de la problemática, tanto de los materiales técnicos, históricos, urbanísticos y políticos para la conservación del monumento, y les agradece por recordar la función de conservación de nuestra profesión. Gracias. No sé si alguien más quisiera añadir alguna otra pregunta. Creo que... Yo no tengo acceso al chat y otras personas tampoco. Gracias. Adelante. Yolanda, ¿querías hacer una pregunta o...? No, nada más el comentario. Bueno, básicamente es felicitación, pero de todo corazón ese gran equipo. Y que hay gente joven también ahí. Bueno, de todas las edades, pero los felicito ampliamente. Muchas gracias, Yolanda. Gracias. Listo, pues les agradecemos a todos por la exposición y vamos a dar paso a la siguiente plática que, bueno, algunos de ustedes se van a quedar en la presentación y vamos a dar la bienvenida a otros compañeros. Ahora nos van a hablar de otro proyecto de investigación y conservación de otro monumento. Se quedan con nosotros Diego, Juan Manuel, David, Daniel, y se van a unir con nosotros dos restauradores independientes, José Arcadio Marín, Ricardo Medina y Armando Arciniega, a la exposición. Ya nada más voy a leer las síntesis curriculares de Arcadio y de Ricardo. Ambos son restauradores egresados de la ECRO. Arcadio se ha desenvuelto profesionalmente en las siguientes áreas: la restauración de la escultura de Carlos IV, mejor conocida como el Caballito. Estuvo participando activamente en las brigadas y el trabajo de atención a los bienes afectados por los sismos del 2017. Ha participado en el proyecto de la restitución de la escultura de Rafael Lucio en Paseo de la Reforma, y bueno, tiene allí una experiencia importante en el trabajo desde el ámbito privado, y además ha participado en el Foro Internacional de la Asociación para la Preservación del Patrimonio de las Américas. Ricardo Medina, les decía que es también restaurador de la ECRO, con un desenvolvimiento profesional en los siguientes proyectos: restauración y conservación de la cripta de Pacal, Palenque, Chiapas; el proyecto de conservación y restauración de la pirámide de Quetzalcóatl en Teotihuacán; el proyecto de restauración y conservación de la fachada principal y 3 portones del Palacio Nacional, entre otros. Y creo que no había yo leído la presentación de Armando Arciniega. Me corrigen si... no, sí, ya lo había presentado, sí, ¿verdad, Armando? Perfecto, ya. Pues no quito más tiempo, les cedo la palabra. Nos van a presentar la conservación, restauración e investigación del monumento dedicado al Tlatoani Cuauhtémoc. Muchas gracias. ¿Qué tal? Hola de nuevo a todos. Espero que se queden con nosotros todavía en esta plática, que va a ser también el caso que les vamos a presentar. Este es acerca del monumento Cuauhtémoc, que es el que se localiza en la siguiente glorieta, en la glorieta que está junto a Colón. Este fue inaugurado 10 años después, ya durante el gobierno de Porfirio Díaz, aunque el monumento a Colón también, si bien no se empezó el de Colón en su gobierno. Este monumento ha cambiado de ubicación, incluso en una época, en los 50s, se colocó en el cruce de avenida, en los 50s del siglo XX, se colocó en el cruce de las Insurgentes y Reforma. Ahora fue recorrido y bueno, tiene obras de diversos autores. Por una parte se elaboró el pedestal, por otra parte las esculturas. Ahí pueden ver ustedes los nombres. Perdón, yo no puedo verlos, la presentación la veo muy chiquita y no me los he aprendido de memoria. Y
destaca la presencia de la escultura de Cuauhtémoc en la parte superior y de estos jaguares que seguramente ustedes ya vieron un poco acerca de los daños que tuvieron a finales del año pasado, que están colocados en el zócalo del monumento. El monumento tiene reminiscencias de la arquitectura prehispánica, retoma elementos decorativos de Mictla y Uxmal, y el primer nivel del zócalo, ese es más reciente, se hizo como para darle mayor notoriedad, puesto que ya había quedado como un poco chaparrito, digamos, en cuanto al crecimiento de la urbe. Ahí pueden ver cómo el contexto en que el monumento se diseñó era totalmente distinto. El paseo estaba hecho para caminarlo, para disfrutarlo de otra manera, y ahora pues ya quedó perdido entre las avenidas, entre los grandes arroyos vehiculares de la avenida de Paseo de la Reforma. Entonces, ahora Juan Manuel nos va a contextualizar un poco cuál ha sido la problemática de conservación de este monumento en los últimos años. Bueno, como saben todos, particularmente el tiempo inmediato anterior a la pandemia, el año 2018 y 2019, tuvimos varios eventos sociales. Y bueno, sí quiero comentar aquí algo muy importante, que pues obviamente yo voy a hablar como restaurador y como empleado federal. Entonces a mí se me paga por eliminar hasta donde es posible el deterioro de los monumentos. No voy a meterme en cuestiones ideológicas que, bueno, también han estado como muy movidas en estos tiempos sobre lo bueno o malo de colocar pintas en los monumentos, o si es legal o no es legal. Esto no lo voy a tocar. Yo voy a hablar de las pintas como una subclase de los grafitis que son deterioro de los monumentos. Entonces, pues me toca ver qué hacemos con ellos, desde luego tratarlos de eliminar. Bueno, sería muy largo explicar por qué un grafiti, bueno, una pinta propiamente, daña la piedra. Esto es muy largo, pues tendría que dar aquí casi una clase, pero no es el caso. Lo único que sí les digo es que sí dañan a los monumentos, particularmente a la piedra. En este caso, la piedra es bastante buena, digamos, a diferencia del caso anterior, porque además ya tiene muchas reposiciones en este movimiento que ya Diego nos dijo. Entonces, realmente tenemos aquí en este caso una piedra volcánica, una toba, que es un poco como lo que tenemos en general en la Ciudad de México. Bueno, desde luego es una toba con... Las piedras tienen como apellidos, ¿no? Es decir, es una toba de cierta clase, pero todo eso ya también se está recabando. Y es muy compacta. Y el problema, pues aquí, y voy a adelantar un poco de lo que voy a hablar más adelante, fue complicado eliminarlos, porque realmente, pues sí se tiene que hacer todo un proceso crítico. No es homogéneo en el sentido de que podemos decir, usamos tal o cual limpiador. Muchas veces tiene que ver, en este caso, con el color y la marca también de lo que utilizan para pintar. No solamente son pintas escritas, que esto también lo digo, es importante porque una pinta escrita tiene mensaje. Entonces, desde luego también es algo que tenemos que tomar en cuenta. Por supuesto, como dijeron ya anteriormente, todo esto queda registrado. Y lo digo porque, bueno, una de las partes que se ha discutido más es que qué pasa con todo este discurso que se dice en las pintas, que no se conserva porque se borran los grafitis. En realidad, desde siempre y en todas las normativas, el primer paso para abordar la restauración de un monumento, pues es su registro. Entonces, el mensaje va a quedar en este registro fotográfico.
Hasta aquí, pues lo dejamos y ya en mi siguiente intervención voy a comentarles cómo lo pudimos quitar, pero sí nos parecía importante dar como esta pequeña introducción sobre lo complicado de los monumentos de la Avenida Reforma en estos 2 años previos a la pandemia. Y bueno, no crean que porque estamos en la pandemia se ha bajado el vandalismo. Siguen, a lo mejor no tan acusado, pero sí sigue. Claro, por esta misma dinámica que les comenta Juan de vandalismo, pues este monumento y otros de la misma avenida han tenido que ser sometidos a limpiezas recurrentes y aún así siempre queda evidente la huella de estas afectaciones en este tipo de materiales porosos. La última fue realizada por Mariana Grediaga entre 2019 y finales de 2019, inicios de 2020, para eliminar los daños que ven en esta diapositiva anterior, que fueron provocados por ese hecho, aunque al paso del tiempo pues ya se volvió un poco a llenar de grafitis paulatinamente. Aquí podemos ver unas imágenes de este traslado que tuvo en el 2004 para regresarlo a su ubicación original. No sé si Juan quiera agregar algo. No, pues en este caso justamente lo único que quiero agregar es que en el traslado hubo muchas reposiciones y por eso comentaba yo que es muy diferente este caso que el anterior. En este caso, entre comillas, tenemos un material resistente, ¿no? Porque también el hecho de que haya muchas reposiciones, pues nos enfrenta a un material nuevo, por decirlo de esta manera, y tenemos más opciones para poderlo intervenir, nada más. Sí, y estos trabajos de reubicación me parece que estos fueron ejecutados por CAP, nada más proporcionarles ese dato, y posteriormente, a finales de diciembre de 2020, específicamente el 30, el instituto tuvo conocimiento de que habían ocurrido una serie de actos lamentables que afectaron 6 de los 8 jaguares que están en el zócalo original del monumento. En estas acciones fueron cercenadas o cortadas principalmente las patas de 6 jaguares, aunque en algunas fueron también desajustadas en su montaje, una escultura completa fue desmontada, y pues básicamente eso fue lo que sucedió, tuvo mucha repercusión también en los medios de información. Comentarles que un poco esta acción, algo que permitió, entre comillas, esta acción, fue que el monumento estaba cercado con estas vallas, lo que generó como pues sí, como que ocultó un poco las acciones que estaban desarrollándose al interior, pero bueno, sí se detuvieron unas personas y ya ese proceso parece que al final se les liberó, aunque no conozco a detalle, por inconsistencias ahí en la investigación, pero pues el instituto, independientemente de eso, a través de la coordinación, continuó con las acciones correspondientes para reparar estos daños tan graves que repercutieron en la integridad material de estas piezas. Estas acciones fueron dadas por parte de diversas áreas de la coordinación, por la Dirección de Conservación e Investigación, por el área de seguimiento a seguros de la coordinación y por el área de trámites y protección legal, y consistieron en la colaboración en el levantamiento de la denuncia, en el reporte del siniestro, para posteriormente llegar a la conciliación con el despacho de ajustadores de un monto para reparar los daños. En todo este proceso se elaboraron diversos documentos como dictámenes, acta de hechos y en especial una propuesta técnica y económica para llegar a esta reparación de los daños. Posteriormente, una vez que se tuvo esta propuesta técnica, se buscó a especialistas que pudieran ejecutarla. Perdón, me estoy saltando una parte. Como parte de esta propuesta técnica y económica, fue fundamental evaluar las alternativas para la unión de estos fragmentos. David Vega les va a platicar un poco de esta evaluación que hicimos. Bueno, con base en las posibilidades para hacer la unión de las nuevas reposiciones,
nos dimos a la tarea de investigar por qué método y sobre todo tomando en cuenta la situación en la que se encuentran las obras expuestas a los actos vandálicos. Entonces, y también tomando en cuenta todos los criterios de conservación como la mínima intervención, la reversibilidad, la retratabilidad. Todo esto se planteó desde un principio para poder ver cuál era la mejor técnica para lograrlo. Y pues hubo varias propuestas que nosotros mismos estuvimos viendo su viabilidad. Y sin embargo, pues como aquí les muestro en el cuadro, en un principio pensamos a lo mejor con una epóxica que era menos invasiva, súper reversible y que era como muy fácil y pues sobre todo retratable y cosas por el estilo. Pero el problema es que ante la situación de que pudieran ser vueltas a ser vandalizadas, como en el caso del Caballito, que recibió impactos con martillos, con piedras que encontraron en el camino, pues corría el riesgo de que estas se pudieran desprender nuevamente por la baja resistencia que puede tener una resina epóxica. Después vimos la posibilidad de meter una soldadura blanda, que era un poco más resistente que la epóxica, pero por las mismas características de que son blandas y por el material que suelen ser unas aleaciones para la soldadura, que son como cordones un poco más plateados, esto iba a dificultar un poquito al momento de la reintegración cromática. Y pues al final de cuentas tenía que ser algo homogéneo, y la ventaja que tenía era que tampoco era tan invasiva, pero sí era un poquito menos resistente que la soldadura fuerte. Y pues esta complicación que iba a tener en cuanto a la reintegración posterior. Por lo tanto, ya se tomó en cuenta la soldadura dura, y en esta, que es la MIG, pues era una unión más resistente, que iba a ser mucho más durable, y la ventaja es que se podía hacer con una aleación igual de bronce o de cobre, y eso iba a facilitar que incluso se pudiera hacer un tratamiento químico para reintegrar las zonas en que se notara, lo cual fue totalmente, fue la mejor opción. Y tomando en cuenta que en dado caso que volviera a haber alguna manifestación, esta sí va a resistir el impacto, o sea, esperemos que no vuelva a pasar, pero en dado caso de que pudiera suceder, pues estábamos previendo estas situaciones y se tomó como mejor opción esta, que además iba a tener un resultado homogéneo al trabajarse puntualmente las soldaduras. Y pues ya. Sí. Una vez que estuvo establecida la propuesta técnica, se buscaron especialistas que estuvieran en capacidad técnica de ejecutar estos trabajos, y finalmente se determinó que lo realizaran Arcadio Marín y Ricardo Medina, quienes nos acompañan para presentarles un poco acerca de los tratamientos que se otorgaron para la reparación de los daños de ese evento. Perdón, solo comentarles que las partes que fueron cercenadas de los jaguares desaparecieron, entonces se tuvo que contemplar reposiciones. Adelante, Ricardo y Arcadio. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Hola, buenos días. Yo y Ricardo les queremos presentar el trabajo que hicimos. Primero Ricardo les va a contar un poco de lo que hicimos sobre los sillares de piedra que también fueron dañados a la hora de intentar maniobrar y robar las esculturas. Y después yo les cuento rápido cómo hicimos todo el proceso para hacer la reposición. Empieza, Ricardo. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, los trabajos en el material pétreo realizados en el Monumento Cuauhtémoc básicamente se enfocaron en la reposición tanto de los daños causados por el movimiento de las esculturas al momento del trato de robo o del que se trató de robar las piezas, sobre todo porque en algún punto se nota que fueron como intentadas mover a través de palancas, tratando de meter una palanca en la base de la escultura, y al hacer la fuerza como tal, se despostillaron, perdieron algunas formas, y en cierto sentido también se estaban exponiendo sus materiales originales como tal, porque había algunas intervenciones, pero se estaba tumbando algunos rezanes. La siguiente ficha, por favor. Bueno,
A continuación se mostraron algunas fotos donde se podrán observar. Ricardo, perdón, yo no sé si soy yo otra vez, pero no está en blanco la pantalla, o Diego, tú dime. No está corriendo. Yo sí la estoy viendo, pero alguien tomó control de la presentación. A ver, la voy a volver a... Perdón, según yo ya se está presentando nuevamente. Indíquenme si la ven. Sí. Sí, Ok. Ahora en la siguiente diapositiva, por favor. Ya, sí. Ahí está. Bueno, antes de hacer los trabajos directamente sobre el material pétreo, tuvimos que hacer una limpieza general en el cual pudiéramos observar detenidamente cuáles eran las intervenciones y cuál era el material original. Esta fue la limpieza general monumento. Esta fue con una hidrolavadora o Karcher, como bien se le conoce, justo para quitar toda esta suciedad que tiene, digo, ya que es un monumento que está a pie de la avenida, la contaminación y muchos factores independientes, tales como vagabundos o gente que pasa ahí y deja mucha basura y la llega a ensuciar, no se podía reconocer cuáles eran los rezanes, cuáles era el material original como tal. La siguiente, por favor. Sí. Una vez ya identificadas las zonas que se podían trabajar, iniciamos con un resane de cal arena, enriquecido con un 2% de acrilátex, para poder ir remoldeando las figuras de nueva cuenta y tener la percepción visual ideal de estos elementos pétreos. En este momento solo se puso o se colocó este resane sin ningún tipo de pigmento o sin ningún pigmento que pudiera como afectar la vista para poder llegar a dar bien la figura como tal. Siguiente diapositiva. Bueno, aquí vemos cómo se estuvo llevando a cabo este resane. En realidad todos los resanes que fueron elaborados no tuvo ninguna invención, simplemente se continuó con la forma que ya se tenía. Siguiente, por favor. Y por último se empezaron a trabajar la reintegración cromática con pigmentos y aglutinados con acrilátex a un 2%. Este tipo de reintegración lo estuvimos practicando ya que al principio hicimos pruebas de aplanados o mortero pigmentado. Sin embargo, con el paso del tiempo el mortero pigmentado se iba oscureciendo más y más y más, lo que hacía denotar la intervención, por lo que al final optamos por pigmentarlo de manera superficial. Ahora, otro de los trabajos que vimos en el material pétreo que era necesario es que al momento de estar llevando a cabo los resanes, nos dimos cuenta que varios de los sillares donde se localizaban las esculturas fueron dañados. La anterior, por favor. Perdón. Esa. Perdón. Ah, la siguiente. Ya. Si quieres, Diego, yo lo muevo. Ah, ok, está bien. Fueron movidos de su centro, por lo cual estaban totalmente fuera de equilibrio y ya presentaban un desajuste entre ellos, no tenían un nivel. Entonces, cuando nosotros fuéramos a colocar las reposiciones metálicas, no quedarían como tal, por lo cual se tuvieron que mover los sillares, levantarlos, hacer una limpieza, recolocar otra vez el mortero y hacer la colocación del sillar bajo nivel. Otro de los asuntos fue el cambio de unas secciones de cantera, que es cantera de Guanajuato, una cantera de color verde bastante bonita, la cual se colocó para también dar un tratamiento integral a todo el monumento. La siguiente. Y bueno, eso sería la mayor parte de las intervenciones en el material pétreo. Ahora Arcadio les va a hablar del material metálico. Bueno, hablando de las esculturas de los jaguares, todas estas partes cercenadas, pues al principio nosotros habíamos pensado hacerlas por medio de un modelado y en base a eso sacar molde para hacer la cera perdida y vaciar a la cera perdida en bronce, pero tuvimos la premura del tiempo porque nos alcanzaron unas fechas políticas, algunos eventos políticos, y entonces tuvimos muy poco tiempo. Entonces tuvimos que recurrir a la tecnología. Entonces hicimos rápidamente un escaneo 3D de los dos jaguares que quedaban completos, y en base a ellos
hicimos impresiones 3D de las partes que nos faltaban del tamaño que lo necesitábamos, agregándole un 2% del tamaño para de esa manera intentar que no nos pegara mucho lo de la reducción del bronce. Después ya con estas partes hicimos moldes rápidamente. No sé, alguien, ya, es que no se veía el cambio, sí, de las imágenes. Perdón, Ya. es que se me olvidó cambiarle. Pero bueno, aquí hay unas fotos del escaneo, cómo lo hicimos. Fue algo complejo porque tuvimos que ir como 2 veces porque en el día no nos salió el suficiente detalle, entonces tuvimos que escanear los 2 jaguares y en base a los 2 jaguares hicimos como un modelo 3D perfecto con el cual pudimos sacar las impresiones en el tamaño real, les digo un 2% más grandes. Después hicieron los moldes de silicón. Bueno, ese molde que está ahí es de yeso, pero en general las partes grandes las hicimos de silicón. Es que a la hora de estar haciendo estos levantamientos notamos que los jaguares tenían algunos otros faltantes no considerados, que eran como este tipo de pendientes que vienen en un collar. Entonces, pues ya en parte con Diego y con Ana y con Mari Carmen decidimos que era posible volverlos a poner y los volvimos a fundir todos. Eso es también lo que ven del lado izquierdo, es una impresión en 3D en la cual nos basamos para hacer moldes y sacar las ceras. Del lado derecho podemos ver cómo hicimos las mediciones, porque sacamos ceras, digamos, de todas las patas del mismo tamaño y luego hicimos las mediciones exactas para cortarlas y sacar los bronces al tamaño que las necesitábamos. Una de las piezas, la más dañada, uno de los jaguares, se trabajó en taller. Ese sí lo pudimos trabajar en taller y en él se hicieron todas las pruebas de pátina y todo este tipo de cosas. Aparte también se aprovechó para quitar todos los grafitis que tenían todas las placas y que tenían los jaguares. Para esto usamos acetona y con la acetona los quitamos bastante fácil y rápido. La unión, ya que había hablado Vega de cómo se había hecho la unión, pues siempre sí la hicimos por soldadura. Lo que hicimos fue intentar hacer unos pequeños uniones que fueran bastante respetuosas, que no invadieran nada del original, y después tratarlas, siempre y cuando al final estas uniones las patinamos al mismo color con una pátina química. La siguiente versión, ¿cuál es? Bueno, aquí hay unas imágenes de cómo ya se hizo el soldado con MIG. Bueno, ahí se ve cómo estaba haciendo y del lado derecho se ve cómo se estaba haciendo el detallado de las uniones para quitar, digamos, las partes gordas de la soldadura. También se aprovecharon para volver a poner algunos otros elementos que estaban perdidos, como las espadas de los relieves, las cuales aprovechamos a hacerlas de latón y se hicieron a la forma necesaria, después se patinaron, también se soldaron de la misma manera. Y pues bueno, aquí hay una foto más o menos de el antes del patinado y del después. Se puede ver que la soldadura es de un color un poco plateado amarillón, no está el color del bronce. Y bueno, aquí se puede ver, por ejemplo, en la pata derecha, cómo estaba al principio antes del patinado y cómo quedó después del patinado. El patinado se intentó hacer bastante respetuoso solo en las zonas donde se puso la soldadura y al final pues homogenizamos todas las partes con una cera microcristalina pigmentada. Allí hay más fotos de cómo se fue poniendo la cera microcristalina pigmentada. Y esta parte nos las va a comentar Juan Manuel, que es relativa a los trabajos que se estuvieron haciendo para la limpieza de piedra. Estos fueron independientes al servicio otorgado por Arcadio y Ricardo. Estos tratamientos se contrataron directamente por parte de la coordinación. Ajá. Adelante. Bueno, aquí en este caso, obviamente ya se comentó antes, la premura del tiempo por un evento de orden político que se tenía que llevar a cabo, entonces pues se tuvieron que tener los trabajos muy rápido. Utilizamos un sistema que se llama hidroborrado. Sí quiero decir algo importante sobre este tipo de sistemas de limpieza y que pues ya ustedes adivinarán, en general son muy controvertidos. No tenemos que tener temor de este tipo de sistemas para limpiar, en este caso, piedra, ¿no?
En general, bueno, el chorro de agua, el chorro de arena, como se le conoce genéricamente, o la criogenia también, pues todo mundo un poco se pone como, pero ¿cómo? ¿No? Esto es muy agresivo y demás. Primero, todo es agresivo, o sea, hasta un cepillo de dientes puede ser agresivo. Lo que quiero comentar básicamente es que no es la herramienta la que es mala o buena, sino que es el que la maneja y el que no se tenga un plan para hacerlo correctamente. En este caso, les comenté en mi comentario, bueno, valga la redundancia, ya les comenté que la piedra es bastante resistente. Entonces, el hidroborrado, que es, bueno, es una empresa que lo hace, como dijo Diego, particular, y es una mezcla de lo que conocemos generalmente como chorro de agua con chorro de arena, pero no es arena, es carbonato de calcio, que es un poco menos agresivo, y lo combina, o sea, se aplica a la superficie pétrea a través de chorro de agua, pero con un sistema helicoidal. Entonces, bueno, no es tan agresivo, pero vuelvo a repetir, todo puede ser agresivo si no está manejado. Digo, yo siempre pongo el ejemplo de que, bueno, usamos bisturís en la restauración de pinturas de caballete, por ejemplo. Entonces, pues, claro, en alguien que lo usa bien no hay ningún problema, pero en alguien que no puede ser también tremendamente agresivo. En este caso, pues, fue un poco pesado porque, y esta es una gran desventaja, no manejamos nosotros el equipo. Tendremos que, esto es algo para reflexionar, tenemos ya que conocer este tipo de herramientas y que nosotros directamente podamos utilizarlas, como utilizamos un cepillo o como utilizamos un hisopo, ¿no? Pero, desde luego, tuvimos que estar, pues, no sé, que Diego me corrija, 10, 12 horas allí, un fin de semana, que nos dio un bronceado bastante padre. Lástima que no fue en la playa, pero bueno, esto nos exigió estar atrás de estos, pues de este personal de la empresa, que por otra parte son bastante buenos. ¿Hay alguna de un resultado, verdad, Diego? Me parece que no. Aquí ya lo integramos, quizá en otra oportunidad. Fue muy exitoso, pero también cada vez estamos conscientes de que un graffiti no se elimina, ¿no? O sea, creemos que se pueden eliminar. Por allí alguien comentó que no, pues que no importaba si grafiteaban o pintaban los monumentos, porque las pintas se eliminan. Falso. Y esto, cada ejemplo que tenemos en la supervisión de este tipo de problemas, pues estamos corroborando que no se eliminan por completo. Juan Manuel, perdón, ¿ya había acabado la presentación? Nada más para corroborar. Porque ahorita ya faltan Armando y Daniel, ya es muy rápido, son 5 diapositivas. No, lo decía porque ahorita no hay diapositiva, nada más quería corroborar. Sí, no sabemos por qué se quitó. Ok, perdónenme. Sí. Ok. Y bueno, a mí me parecía importante comentar que no se pueden eliminar del todo. Y entonces, este sistema, bueno, pues sí nos permitió realizar lo que yo siempre he dicho y siempre cuando me toca hacer supervisiones, es justo realizar esta limpieza crítica. Es decir, tampoco tenemos que eliminarlos por completo porque muchas veces esto compromete el material constitutivo. Entonces, pues tenemos que hacer aquí combinación de muchas cosas. Y bueno, tuvimos que hacerlo también por el tiempo y pues nada más como conclusión de este comentario, tenemos que comenzar a experimentar y ser abiertos a un montón de sistemas que se están dando. Solo sí quiero comentar que en las normativas, en las metodologías y en toda la literatura sobre conservación y restauración de piedra en el extranjero y en la poca, y digo más en el extranjero porque es poca la que hay en México, desafortunadamente, son sistemas válidos. Nada más.
Sí, y también señalar que fue relativamente rápido, era una superficie amplia la afectada y se consiguió en, me parece, 3 jornadas realizar la limpieza de estas zonas con ayuda de este sistema. Ahora vamos a contar con la presencia de Armando y Daniel para que nos cuenten los análisis realizados por el Laboratorio Códice. Hola, buenos días. Sí, igual que hace rato, por tiempo, seré yo quien presente esta sección. La siguiente, por favor. Bueno, igual que hace rato, bueno, se retomó la metodología donde hacemos fluorescencia de rayos X y análisis de productos de corrosión por infrarrojo y algunos test para ver si hay sales. La siguiente. Bueno, a la escultura que fue más dañada, que se llevó a la coordinación, se le hicieron diferentes mediciones en las zonas donde encontrábamos el metal base libre, ¿no? En las zonas justo donde se había cortado. Nosotros encontramos dos tipos de aleación. Aunque francamente las proporciones que se encuentran en las normas, pues hablan de, bueno, se superponen un poco las concentraciones, entonces estas variaciones pues deberían ser mínimas bueno, la pieza aunque está hecha en partes, se lleva a cabo el mismo proceso de fundición, ¿no? La siguiente. Bueno, como decía, tiene diferentes elementos que también se midieron, como varillas de latón que permitían la sujeción al basamento, unos elementos detectados como serían remaches, los cuales también están hechos de bronce, y algunos parches que se localizaron, que son básicamente de plomo enriquecidos con cobre. La siguiente, por favor. Los productos de corrosión que se analizaron también fueron proporcionados al laboratorio por Diego Jáuregui, y aquí bueno, tenemos las zonas donde se muestrearon y las correspondientes micrografías. A estos productos que se nos proporcionaron se les hicieron espectroscopia infrarroja, que es justo la siguiente diapositiva. Ok. Y en las cuales observamos, no, todavía no aparece para mí. Se trabó. Perdón. Ay, no lo está sacando. No está sacando la imagen. Sí, como ya lo noté. No está cargando los espectros. Bueno, pues lo que observamos en la espectroscopia infrarroja pues son justamente vibraciones cobre-oxígeno, que nos habla de óxidos. Evidentemente también conforme en la primera fotografía pues, se ve un verde más claro, y en las subsecuentes se ven más oscuros. Evidencia la presencia de suciedad, principalmente tierra, y restos de capas de protección que también podemos cotejar como alguna cera, probablemente cera de abeja. Okay. La última diapositiva. Pues bueno, este estudio exhaustivo lo realizamos en la escultura que fue llevada a la coordinación, y a su vez tuvimos la oportunidad de medir todas los otros, medimos los 8 leonas y las placas del primer cuerpo del basamento. De manera preliminar podemos decir que todos son bronces, prácticamente presentan la misma composición, pero estamos en ese proceso para el estudio general. Y bueno, no se notó en el espectro, pero en la primer producto de corrosión observamos bandas muy definidas de enlaces oxígeno-hidrógeno. El hecho de que estén muy definidas nos habla de que pertenecen a un compuesto,
ya sea como constituyente del principal o como agua de cristalización. Entonces, estamos en el proceso del estudio, que seguramente haremos un estudio completo con espectroscopía Raman sobre estos productos de corrosión. Y pues eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias, Armando y Daniel. Y pues finalmente, pues agradecer a todas las personas que han participado y apoyado este proyecto, y también les damos las gracias por la atención prestada a esta ponencia. Sería todo, Talía. Muchas gracias a todos. Pues les agradecemos la presentación. Yo les pediría, si les es posible, a todos que ahorita prendieran sus cámaras para que se les hagan las preguntas. Mari Carmen es la primera que quiera allí hacer un comentario y pregunta. Adelante, Mari Carmen. Pues otra vez agradecer la participación de todos ustedes y sobre todo el apoyo, porque efectivamente, como lo dijeron 2 o 3 veces, fue una petición en último momento de la propia Ciudad de México del gobierno de la Ciudad de México para tener este monumento tan importante en condiciones de reinaugurarse para el 13 de agosto. Agradezco la respuesta inmediata por parte de Ricardo Medina y Arcadio, porque bueno, al final del día mis apoyos permanentes son de la propia coordinación y aquí pues había que recurrir a un personal, pues sobre todo con conocimiento sumamente especializado, como creo que es el caso de ellos, pues por la experiencia que quizá han tenido en otros momentos y por las conexiones con la fundidora, sobre todo gracias a Arcadio por ese papel de enlace tan importante que fue para poder resolver el problema de la sustitución o reposición más bien del material. Vuelvo a agradecer pues la disposición y también el conocimiento especializado que tienen Diego, Juan Manuel, la gente de Códice y David, ¿no? Todos los que han participado en esta importante investigación. No por otra cosa, porque todas las investigaciones que se hacen en la coordinación son de suma importancia y los materiales que se tratan, sino que también nos puede permitir proyectar la imagen que queremos, que somos una dependencia con gente preparada y que podemos dar respuesta inmediata a muchos problemas de cualquier tipo. Muchas gracias otra vez. Gracias, Mari Carmen, por tu comentario y por darle también contexto a este proyecto, en donde creo que pues es bastante afortunada y se puede ver en la presentación la importancia de este trabajo entre la institución, que digamos es a quien le toca como tener el contexto del proyecto integral, de darle seguimiento, supervisión, y la intervención que en este caso, pues puntualmente la estuvieron desarrollando los restauradores que no trabajan dentro del instituto, particulares, pero que pues trabajan de una manera bastante articulada con la institución. Entonces, bueno, felicitarlos a todos, y además de las felicitaciones que tenemos en el chat, Hilda Salgado, de allá del Museo de Antropología, les dice que tuvo la experiencia de limpieza con pellets en el paraguas del Museo de Antropología, que de hecho creo que fue un proyecto que ya nos expusieron en el foro y que tuvo muy buenos resultados. Lo que ella añade es que, bueno, pues la desventaja es que pues es cara, ¿no? La intervención, y se requiere equipo y mucha fuerza física. Allí creo que también era interesante la reflexión de Juan Manuel, ¿no? Respecto a que, o sea, no hay recetas, ¿no? Respecto a lo que sí se puede usar, lo que no, como una receta, sino que pues es a partir de la problemática, de las cosas que ofrecen, ¿no? Y de cómo se aplica, si es viable o no en ciertos casos. Alejandra Burillón les pregunta: ¿se hizo una evaluación de la superficie pétrea mediante análisis petrográficos u otro tipo de técnicas antes y después de utilizar la técnica de limpieza de los grafitis?
y con qué técnica se determinó la dureza de la roca. ¿La contesto? Sí. Ok. Alejandra, en el caso concreto del Cuauhtémoc no se hizo, no se tomó una muestra para verlo, pues para mandar a hacer análisis petrográficos y demás, no había tiempo. Pero sí se hizo organoléptica, como le decimos muy rimbombantemente, es decir, visual, se hacen pruebas. Ahora, yo dije al principio que este tipo de piedra, pues está muy bien, la verdad es que no es que no lo ameritara, por supuesto que sí, pero también un poco como acaba de decir Thalía, a veces pues dices, ok, tengo que resolver esto en tanto tiempo y no hubo el tiempo para tomar muestra, pero sí estuvimos viendo, sí a través de un análisis empírico, sí llevábamos nuestras lupitas, bueno, lupas chiquitas, no lupitas, no hubo ningún daño. La otra es que con esta misma empresa sí se está haciendo un estudio en una limpieza previa. Esta es la segunda que hacemos. La primera fue, si se acuerdan, que cuando cerraron el Zócalo, se fueron a la Plaza Tolsá. Entonces, el pobre pedestal del Caballito que costó todo, dinero y trabajo y demás, lo pintarrajearon literalmente, entonces allí se probó, es la primera vez que se probó y allí sí se está haciendo un estudio. Entonces vamos a esperar los resultados. En cuanto estén, desde luego se los compartimos. La otra es que es como reflexión, pues por supuesto que todo causa eliminación de material, que es también otra cosa con la cual tenemos que pensarlo. O sea, hasta un cepillo de dientes que tú utilices, por ejemplo, con algún solvente, con gilol, con acetona, vas a producir necesariamente eliminación de material, sobre todo cuando tú tienes un tipo de material como el que usan para el graffiti, que compran el más barato, son materiales de no sé dónde, con unas bombas de solvente para que, es decir, está hecho para eso, ¿no? Para que tú coloques un tipo de pigmento mega pulverizado y con un tipo de solvente que penetre en la piedra. Entonces puede penetrar 2, 3, 4 micras. Entonces, ¿aquí qué haces? Justo lo que yo comentaba, tienes que llegar a un proceso intermedio, a una negociación con el mismo material, ¿no? Básicamente es eso. Gracias. De hecho, esta Gilda añade, que está de acuerdo contigo y Yolanda, que los grafitis pues penetran en la porosidad de los materiales afectados, ¿no? Y bueno, creo que allí hay una reflexión interesante sobre algo que abordabas, ¿no? O sea, creo que como conservadores hay un discurso, ¿no? O sea, que el patrimonio se puede salvar, ¿no? Que siempre hay posibilidades, ¿no? Pero al mismo tiempo, o sea, si bien tenemos la capacidad de intervenir, ese planteamiento que haces, cada intervención implica un cierto daño, ¿no? O sea, cada vez que vas a retirar, no importa la técnica con la que lo hagas, va a haber una cierta afectación, ¿no? O sea, eso es irremediable y creo que es algo que, pues sobre todo en el tema de grafitis, que es una consideración allí importante sobre la cual se tiene que reflexionar. Y bueno, yo aprovecho allí el tema para recordarles a todos que la semana que entra, pues, está este evento, ¿no? Que organizamos para tratar el tema del graffiti, estos 3 días en los que va a haber diferentes temáticas. Creo que allí también es el espacio, ¿no? Para seguir abordando esta problemática. Pues hay felicitaciones de muchos compañeros, ¿no? De Gilda, de Cristina Noguera, de Carmen Noval, de Lucrecia, Gabriela Patterson, Alejandra te agradece la respuesta, Rodolfo del Castillo los felicita, bueno, pues Mari Carmen les felicita y se disculpa porque ya se tiene que retirar. No veo otra pregunta aquí en el chat. No sé si alguien más quisiera levantar su mano y preguntar o ustedes quisieran. Diana aquí creo que pone una pregunta.
además de felicitarlos y por su trabajo y esfuerzo, preguntó cómo abordan en la parte histórica las tensiones como la que genera Colón. O sea, si quieres te lo pues pregunto muchas veces así, son... en vivo. Es que, o sea, creo que es importante también para la disciplina actualizarse, o son cosas que antes no pasaban o no nos preguntábamos, ¿no? O sea, esa escultura genera, y también las pintas y todo esto, o sea, están generando como tensiones sociales que, por ejemplo, en la parte histórica sí se aborda que antes era un paseo, o se abordan estas dinámicas que generan los monumentos, ¿no? Y no sé si ahora también se están incluyendo o se buscan incluir o simplemente no se mencionan, o qué está sucediendo con esta parte del presente, de la dinámica que genera ese monumento. O bueno, o ni tiempo de preguntárselo han tenido, pues no sé. Oh, sí, sí. No, sí. Diego, ¿tú quieres comentar algo? Pues simplemente comentar que esto no es, este tipo de fenómenos no son completamente nuevos. Ya en el caso del caballito había sucedido. Esa escultura, por ejemplo, tuvo que resguardarse mucho tiempo en la universidad para protegerlas, y en algún punto como que las cosas se volvieron a sentar. No sabemos exactamente cuál va a ser el destino de las esculturas y el monumento en este momento. Sin embargo, pues nuestra labor está escrita, ¿no? Nuestra misión como institución, y es resguardar, proteger lo que está catalogado como patrimonio cultural, independientemente de los vaivenes sociales que ocurran, ¿no? Y eso es precisamente lo que está haciendo la coordinación a través de todas estas acciones. Yo solo agregaría algo. Hay imperativos políticos. Y esto también nos acota. O sea, aquí no es una cuestión de que nosotros tengamos tiempo o no de pensar, o que tengamos un poder de decisión. Lo que tenemos que ver siempre, independientemente de que existan estos imperativos políticos o sociológicos o lo que quieran, es conservarlo. Y en el conservar, pues vamos a tener un fragmento así de espacio o así. Entonces, muchas veces, pues si te dicen, tienes que eliminar las pintas, con toda la bronca que va a haber sociológica, nuestro espacio es pequeñito. Y esto que tengamos en este espacio lo vamos a tener que cumplir, como dije un poco al principio, ¿no? Y por qué no también negociar. Desde luego que ¿cuántas discusiones no tenemos in situ, no? Hay varios, ¿no? Inclusive con los científicos. Y es que yo no lo movería, yo lo dejaría, yo no limpiaría, yo no. Pero desafortunadamente yo siempre pongo el ejemplo de un tipo de médicos, ¿no? En estas series de médicos que llega pues el accidentado, y entonces tienes que tomar una decisión. De hecho, que hay una especialidad de gente que hace diagnósticos rápidos. Creo que nosotros ya nos convertimos un poco en esto, porque entonces tienes que tomar una decisión inmediata que probablemente no les guste a todos, pero sí, por supuesto que reflexionamos, aunque no tenemos el poder de decisión. Eso es algo que yo podría, a mí me ha pasado. Muchas gracias, Juan Manuel. Y nada más, que quede claro, lo pregunto para hacer como crecer la disciplina, ¿eh? O sea, porque claro, sí, por supuesto. Es importante como empezar a reflexionar nuestro papel frente a la dinámica social y todo eso, sí. O sea, no por... O sea, no es... totalmente. No, por supuesto. Sí. Y es un punto muy importante el que tocas. Sí, gracias, Diana. Yo creo que es importante, la pregunta es allí interesante. Estoy segura que no es... Digo, tienen muchísimo trabajo, pero evidentemente son cuestiones que se discuten en el equipo, ¿no? Que me queda claro que hay una reflexión allí importante, ¿no? Respecto pues a las problemáticas sociales, que además yo consideraría, yo creo que este tipo de ya de decisiones que, como dice Juan Manuel, escapan, ¿no? al ámbito solamente del gremio de la conservación. O sea, creo que se tienen que discutir, yo creo que se tienen que dar con distintos profesionales en otros ámbitos, ¿no?
Pero creo que si bien no se abordaron en este foro, que tenía ciertos objetivos como más técnicos, ¿no? Para exponer eso. Creo que es un tema que todos los que están conformando el proyecto tienen claro que son cuestiones que se tienen que discutir en otros espacios, pero que son realmente, o sea, que las decisiones pues están ciertamente acotadas, pero eso no significa que los restauradores no expongan también su punto de vista, ¿no? Y ciertas consideraciones que tienen que ver con la conservación del patrimonio, ¿no? Les agradecen Alejandra, Hilda, nuevamente el trabajo, el esfuerzo que han estado haciendo, Magdalena Rojas, Yunuen, por la exposición. Y si no hay más preguntas, pues yo les agradezco porque creo que fueron presentaciones muy, muy interesantes del trabajo que se ha estado desarrollando en este año. Por la participación de todos ustedes y pues a todos los que nos estuvieron acompañando en la transmisión, agradecerles el tiempo, las preguntas y pues invitarlos a quienes quieran hacer uso de este espacio, que me parece que es un espacio muy importante para que entre los colegas de restauración del instituto pues compartamos los trabajos, los hallazgos que se están realizando. Los invitamos a que se sumen al siguiente foro, el de septiembre. Ahorita no tenemos ponentes, están cordialmente invitados a proponernos alguna presentación para compartir su trabajo. Recuerden que es un foro no solamente de la Coordinación de Conservación, sino de todo el instituto, es para fortalecer a la disciplina. Pues muchísimas gracias a todos y les mando un fuerte abrazo. Espero que tengan un bonito fin de semana. Gracias. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.